Hola hermanos, ¿qué tal? Dios os bendiga. Hoy vamos a seguir con nuestro estudio de misiones en la escuela dominical y el día de hoy pues es una clase muy práctica, no es como hemos visto un estudio específico de la vida de Pablo, ni tampoco un estudio exhaustivo de un capítulo de la Biblia, como lo hemos acostumbrado, sino hoy más que nada algunos principios que podemos considerar para las iglesias que se planten a través de los misioneros. Así que hoy va a ser, como lo digo, muy práctico y con esto no pretendemos o no pretendo ser dogmático, sino dar diferentes modelos de iglesias en las cuales pues, los misioneros podemos considerar para plantar nuevas iglesias. Así que antes de comenzar, voy a orar y iniciamos la clase. Padre, te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias por tus bendiciones. Te ruego, Señor, que en esta hora tú hables en nuestras vidas. Señor, que lo que estudiemos, pues, pueda ser de bendición para considerar plantar nuevas iglesias en nuestra localidad y también alrededor del mundo. Y te ruego, Señor, que nos des sabiduría como personas, pero también como iglesia para hacer tu voluntad en la obra misionera. En Cristo Jesús. Amén. Y vamos a leer un pasaje. Es en Hechos 14. Solamente vamos a leer estos 3 versículos en todo el estudio, pero quiero que lo leamos. Hechos 14, 21 al 23. Y dice así: Y después de anunciar el evangelio a aquella región y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Las, las últimas, o más bien la última clase que vimos, estudiamos los diferentes ministerios en los cuales, pues como misioneros podemos tener. Vimos que no son todos los ministerios, sino que hay muchos más, pero nos centramos en algunos pues más conocidos o más prácticos en los cuales pues los misioneros podemos servir. Y dentro de esa clase mencioné algo que la iglesia tiene la prioridad del ministerio misionero. Plantar nuevas iglesias es la prioridad para el ministerio de misiones. Hay muchas razones por las cuales es así y esto va de la mano con doctrina de la iglesia, es decir, eclesiología. Y hoy no vamos a tener un estudio de eclesiología. Dios mediante el próximo año tendremos un estudio así en el instituto, por ende lo vamos a estudiar y hoy no quiero tomar tiempo para esto. Pero lo que sí, la iglesia debe de ser el ministerio principal para la obra misionera. ¿Y cómo lo vemos? En estos versículos los vemos en el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos. Pablo y el equipo misionero recorrían ciudades buscando a personas, evangelizando, pero los discipulaban. Y una vez que los discipulaban, notemos versículo 23, constituyeron ancianos en cada iglesia. Entrenaban a personas, a hombres para el ministerio. Y ellos no simplemente fueron a una ciudad para evangelizar, sino que fueron con un propósito de establecer una iglesia. Discipularon para establecer una iglesia. Así que la iglesia toma la prioridad en el modelo del ministerio de misiones. Y hoy básicamente lo que vamos a hacer son estudiar algunos principios en cuanto a los modelos del ministerio de iglesias locales. Ahora bien, con esto vamos a estudiar 4 modelos del ministerio para plantar iglesias locales. Con esto no quiero decir que son los únicos, pero sí los
que son más conocidos y a través de los cuales muchos misioneros pues han trabajado en esto. Nuevamente lo digo, no quiero ser dogmático en esto, sino solamente mostrar algunos modelos que podemos considerar para la obra misionera. Y el primer modelo se le llama el modelo pionero. El modelo pionero. ¿Qué quiere decir esto? Es un misionero que va a un campo misionero en el cual durante mucho tiempo o probablemente nunca ha ido otra persona a establecer una iglesia. Es el primer misionero que va a este campo para hacer la obra de Dios. Esto es muy común en algunos países, sobre todo de Asia y de África, donde se va a, vamos a decir un ejemplo, a las islas para predicar a las personas en las tribus y demás, y nunca antes ha ido otro misionero, o quizás en mucho tiempo no ha habido un misionero. A esto se le llama el modelo pionero. Es el misionero pionero, es decir, el primero que llega a este lugar, trata de evangelizar a la gente, de mostrar pues el evangelio a la gente. Y generalmente este tipo de modelo no cuenta con apoyo de mucha gente. Esto es muy común o muy típico verlo alrededor de las iglesias o de los misioneros que están, por ejemplo, en las islas o en los lugares sin acceso a mucha gente, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que esto es un poco común en México. En México hay una zona donde solamente viven 300 personas y solamente estas 300 personas hablan un idioma y son muy pocos, no hablan castellano y viven en las montañas sin tanta comunicación con otra gente que no hable su idioma. Así que hay un misionero que conocí, él ya falleció, que estuvo en este lugar y él pues fue el primero en mucho tiempo. Y posteriormente su hijo fue también misionero en este mismo lugar. Pero este misionero llegó sin el apoyo de mucha gente y fue difícil que este misionero se involucrara en la cultura porque la gente pues era muy cerrada. Esto es muy común también en las islas. Tengo otros conocidos que son misioneros en las islas de Panamá, que es básicamente lo mismo. El modelo pionero, es decir, el primer misionero que va a ese campo, muchas de las veces no tiene apoyo de gente y trata de involucrarse en la cultura, pero le es difícil. También esto trae unas consecuencias porque no hay un entrenamiento de personas o de hacer discípulos en mucho tiempo. Esta persona entrena a, a creyentes en el cristianismo, pero en un corto tiempo. ¿Por qué? Porque no hay muchas personas que le ayuden y tampoco hay muchas personas en estos lugares, por lo general. Y esto trae algunos peligros. En primer lugar, vamos a decirlo así, es la soledad. Normalmente los misioneros, que se les llama los misioneros pioneros, que van a un lugar donde no se ha evangelizado durante mucho tiempo, o que probablemente nunca, pues están solos, no tienen una familia que les apoyen, están en lugares pues donde hay poca población. Normalmente son misioneros que tienen a su alrededor 300, 500 personas de otra cultura y pues puede llegar este peligro de sentirse realmente solo. Otro problema es la falta de economía. Voy a dar el ejemplo de este misionero. Él era mexicano y estaba yendo a estas tribus en México que, que comenté al principio. Él pues llegó a este pueblo que eran 200, 300 personas y al ser pocos tardó más de 20 años en que una persona fuera salva. 20 años para una persona. Así que él recibía pues apoyo económico, pero no pudo, por lo menos en 30 años, tener una iglesia, porque no había personas que se convirtieran al Señor.
Así que esto trae como consecuencia falta de economía para solventar pues, los gastos y demás, porque no hay personas. En muchos de los casos pasa esto. Y también lo que consideramos en esto es que la Biblia explica el trabajo en equipo. Para mí, lo más correcto es que un misionero debe de trabajar en equipo conforme a su capacidad y conforme al tiempo lo determine. La Biblia determina que la obra misionera se hace en equipo. Y este modelo pionero, pues tiene este peligro de que no considera a veces, por falta de personas o alguien que le vaya a ayudar, el trabajar en equipo. Así que el primer modelo es el modelo pionero. Es el primer misionero que va a este lugar sin ayuda y muchas de las veces con falta de economía. Y el siguiente modelo es el modelo misionero en equipo. Y esto, pues, es muy sencillo, lo sabemos porque la misma palabra lo dice en equipo, y son dos o más personas que forman un equipo o familias. Y para esto se requiere el compromiso por todo el equipo. Y aquí es donde se llega un poco ya a, no a complicar, pero sí a transmitir este mismo sentir de liderazgo. Cuando existe este ministerio de plantar una iglesia en equipo, se requiere que todos los que participen tengan el mismo compromiso. Y para esto se requiere que Dios llame a las personas. Obviamente, el misionero que trabaja en equipo con otro misionero, pues tiene el llamado de Dios para hacerlo. Pero siempre se requiere el mismo compromiso por todos los que conforman ese equipo. Si bien es cierto, una persona va a ser el líder principal, pero todos deben de tener ese mismo sentir de compromiso. Y este ministerio misionero en equipo es el que Pablo utilizó durante sus viajes misioneros. Y es un modelo pues muy bueno. Pero tiene algunos peligros. Y al trabajar en equipo, uno de los peligros es la coordinación. Es decir, llegar a un acuerdo común para decidir cómo desarrollar o plantar la iglesia, etc., que no debiera de causar problemas, pero en algunos casos, pues sí hay problemas de coordinación. Y uno más que es el problema en ocasiones del liderazgo. Es decir, una persona debe de ser el líder principal, pero al trabajar en equipo, a veces no se da la confianza al líder principal, sino que se busca a otra persona del equipo. Así que estos son algunos peligros, sin duda pueden haber muchos más, pero desde mi punto de vista, el modelo del plantar una iglesia en equipo, desde mi punto de vista, es lo más bíblico y lo más adecuado para trabajar en la obra misionera. Es cierto que no siempre los misioneros pueden trabajar en equipo para llegar a ciertos lugares porque es difícil, pero si se puede, pues es mucho mejor trabajar en equipo. Así que hemos visto hasta ahora dos modelos, el modelo pionero y el modelo en equipo. Y hay otro modelo que se le llama Ministerio de Iglesia Modelo. ¿Qué quiere decir esto? Que va un equipo misionero o va una persona, un misionero pionero, va a un lugar y él se enfoca o él enfoca su ministerio. Vamos a dar un ejemplo, durante 20 años plantar esa iglesia. No va a dedicarse a plantar más iglesias, no. Él se dedica, por decir un ejemplo, durante 20 años concentrarse en una iglesia y de esta iglesia salen otras iglesias con una iglesia que le respalde. Y esto quiere decir plantar una iglesia fuerte. Es decir, dedicas tu ministerio específicamente a plantar una sola iglesia. Esto trae como beneficios que a largo plazo puedes entrenar a otras personas. Cuando se trabaja en equipo y tienes este modelo de la iglesia modelo, por decirlo así, pues tienes esa facilidad de que a largo plazo capacites a más creyentes en tu iglesia
para que estas personas que están en tu iglesia salgan y funden o planten otras iglesias. Y tiene el propósito de plantar nuevas iglesias. Esto es un modelo que la verdad es muy bueno porque dedicas todos los esfuerzos para una sola iglesia y así pues entrenar a más personas. El modelo de iglesia modelo o iglesia madre, como algunos le llaman, pues es recomendable para plantar iglesias. Pero esto puede también tener un peligro. Si es una iglesia modelo y que tiene el propósito de que el día de mañana salgan otras iglesias de esta modelo, un peligro es que puede tener alto control sobre otras iglesias. Y cada iglesia es autónoma, cada iglesia es independiente. Puede ser un peligro, pero por supuesto todo puede trabajarse en coordinación. Y este modelo pues es uno que en lo personal también es para mí una manera más efectiva de capacitación a las personas o de entrenar a personas para el ministerio. Así que está el modelo pionero, el modelo de ministerio en equipo, el siguiente que es iglesia modelo y por último el modelo de la propagación. Ahora, a veces se pueden combinar los modelos. No quiere decir que solamente me dedico con un solo modelo y dejo los demás. A veces son combinables. Pero este modelo de la propagación es lo que el apóstol Pablo hacía. Pablo lo que hacía era plantar varias iglesias en el menor tiempo posible. Él tenía un equipo y él viajaba a muchas ciudades y en ocasiones estaba 1 año y medio, en otras ocasiones 2, en otras ocasiones 3 y se quedaba en esos lugares para plantar iglesias. Así que este modelo de la propagación también es muy bueno. Dedicas, por decir un ejemplo, 5 años en una ciudad, plantas una iglesia, ya que está una iglesia, pues decides a ir a otra iglesia. Pero esto también tiene un peligro. El peligro principal es preocuparse más por plantar nuevas iglesias y no por la vida espiritual de las personas. Y esto depende mucho también del lugar donde es. No siempre puedes fundar o plantar una iglesia en 5 años. En algunos lugares sí, pero en otros pues requiere más tiempo. Y tener este modelo en cierta cultura donde no se permite trabajar o es más difícil trabajar durante 5 años, pues tú en 5 años vas a querer irte a otro lugar y quizás no hay nadie preparado para dejar en esa iglesia y que tome el pastorado principal. Así que el peligro, uno de los peligros es preocuparse más por plantar nuevas iglesias y no por la vida espiritual. Y el segundo punto, que también lo mencioné, es no tener suficiente tiempo para entrenar personas. Si solamente dedicas 5 años, por decir un ejemplo, en plantar una iglesia, pues no tienes el tiempo suficiente para entrenar a una persona. ¿Por qué? Porque en 5 años quizás llegó una persona que Dios le llama, pero puede ser a los 3 años, no cuando tú recién llegaste. Así que tienes 2 años para entrenarlo o capacitarlo. Así que no es suficiente tiempo para entrenar personas y que estén en el liderazgo de la iglesia. Así que son 4 modelos que hemos dicho. Modelo del misionero pionero, modelo del misionero en equipo, modelo de la iglesia modelo o de la iglesia madre, como algunos le llaman, y el modelo de la propagación. Ahora, esto puede ser combinable. Puede ser que seas un misionero que trabaje en equipo y que funden o planten una iglesia modelo, o que tengas un trabajo, seas o trabajes en equipo con otros misioneros y haces o usas el modelo de la propagación enfocándote en varios lugares. Estos son los modelos pues más comunes y que a veces se enseñan en los seminarios o en los posgrados de misiones. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Si somos una iglesia, ¿por qué es importante que como iglesia nosotros
lo sepamos. Y por una pregunta, que esto es con lo que quiero enfocarme. ¿Cuál modelo utilizar? ¿Cuál es el modelo más bíblico? ¿Cuál es el modelo que como iglesia debemos de buscar? Ahora bien, todos estos modelos son buenos. Tanto uno como el otro tienen puntos buenos y puntos malos. ¿Cuál modelo como iglesia o como filosofía de iglesia debemos tener en cuenta? Bueno, pues para responder esta pregunta vamos a responderla de dos maneras. En primer lugar, en ocasiones depende de la cultura donde se está plantando la iglesia. No siempre se puede eh, fundar o plantar una iglesia en 4 o 5 años. Hay lugares donde en ocasiones determinan hasta 7 o 10 años o incluso hasta 20. ¿Por qué? Porque no hay personas eh, que tengan a su alrededor y que deseen aceptar al Señor. Así que a veces no es posible plantar una iglesia en 5, 10 o 20 años y en ocasiones hasta toda una vida entera, que ha pasado historias misioneras que misioneros han dejado su vida en el lugar y nunca tuvieron una persona. Pero también en otras ocasiones depende de la filosofía ministerial de la persona. Es un conjunto, depende de la cultura donde vas a llegar y también depende de la filosofía ministerial del misionero. Como lo he dicho, a veces es mucho mejor, dependiendo del lugar donde estás, ser un misionero pionero. ¿Por qué? Porque son pocas personas, es un idioma que no conoces, tienes que aprender y en 15 años quizás nadie te reciba, no te acepten en la cultura, etc. Entonces es complicado. Pero en otros lugares donde la cultura es más accesible, etc., pues es mejor trabajar en equipo, pero todo debe de concordar con la filosofía del ministerio, tanto de una persona como de la otra. Así que como iglesia, lo que debemos de considerar es que lo importante es que Dios hace su obra, no el modelo misionero. El modelo misionero puede ser uno u otro, pero lo importante es que Dios haga su obra y dejar que el misionero sea usado por Dios. Nosotros como iglesia no debemos de impulsar al misionero y obligarle a que cumpla según nuestra propia filosofía. No, porque Dios está obrando en ese misionero. Y como iglesia debemos de confiar en el llamado que Dios hace a ese misionero. Y si Dios le ha llamado, Dios va a hacer la obra en su vida conforme Dios le dé la sabiduría. No es importante el misionero, no es importante el modelo. Lo que es importante es la obra de Dios en ese lugar donde se está pues predicando. Así que hay 4 modelos que hemos estudiado: modelo pionero, modelo del ministerio en equipo, tercero, iglesia modelo y cuarto, el modelo de la propagación. Así que como iglesia es importante que sepamos estos modelos para reconocer qué ministerio tienen los misioneros o cómo piensan plantar la iglesia, pero aún más importante es reconocer que Dios sigue haciendo su obra y no el modelo. Así que con esto vamos a dar concluido el estudio de misiones y espero que haya sido de bendición para vosotros y que este estudio pues siga haciendo la obra en vuestros corazones y también en mi corazón. Gracias y Dios os bendiga.